¿Alguna vez te has preguntado cómo se pesca donde el mar es una muralla de hielo? Donde el agua se congela hasta los cimientos y el frío puede romper el acero. Allí, en uno de los lugares más extremos del planeta, navega el rompehielos pesquero más grande del mundo. Su nombre impone respeto. Yuri Dolgoruki, una bestia de 180 metros de largo, con el peso de 30.000 toneladas de acero polar y un corazón impulsado por motores diésel eléctricos de más de 50.000 caballos de potencia. Es tan poderoso que puede partir el hielo como si fuera cristal, levantándose sobre él y aplastándolo con su propio peso. Cada golpe contra la superficie helada suena como un trueno que retumba bajo el océano. Este gigante no transporta turistas ni científicos. Es un barco de pesca, una fábrica flotante diseñada para cazar bajo las aguas más frías del planeta. Dentro, más de 100 tripulantes viven durante meses sin ver tierra firme, rodeados de maquinaria que nunca se detiene. Su interior alberga líneas de procesamiento, túneles de congelación y cámaras capaces de almacenar cientos de toneladas de pescado sin tocar puerto. Pero lo más asombroso no está en su tamaño, sino en su propósito: buscar vida donde casi nada puede sobrevivir. Entre témpanos del tamaño de edificios y tormentas que podrían destrozar un barco convencional, el Yuri Dolgoruki avanza, cazando bacalao ártico, fletanes y cangrejos reales, los tesoros del mar polar. Cada expedición cuesta millones y requiere precisión absoluta. Un error, una grieta en el hielo o una tormenta inesperada puede sellar el destino de todos a bordo. Sin embargo, cada año vuelven, porque las aguas heladas del norte guardan un secreto que pocos hombres se atreven a desafiar: la pesca más dura, solitaria y lucrativa del mundo. Imagina un lugar donde el horizonte no tiene color, donde el mar y el cielo se funden en una misma niebla blanca. Allí, las brújulas se vuelven locas, el GPS pierde señal y el viento sopla con una fuerza que puede arrancarte el alma. Ese lugar existe, y es donde el rompehielos Yuri Dolgoruki realiza sus expediciones: el mar de Barents, el mar de Kara y, en ocasiones, los límites del océano Ártico Central, muy cerca del polo norte geográfico. En invierno, estas aguas alcanzan los -40 grados Celsius, con ráfagas que superan los 150 kilómetros por hora. Las olas no se rompen, se congelan en mitad del aire. A veces, el hielo se acumula sobre el casco, formando una capa de toneladas de peso que, si no se elimina a tiempo, puede volcar el barco. Cada hora, los tripulantes deben salir con martillos y palas a romper el hielo que se forma en la cubierta. Pero hay algo aún más desconcertante: el mar nunca está completamente quieto. Incluso bajo el hielo sólido, las corrientes siguen fluyendo con una fuerza invisible, moviendo bloques gigantes del tamaño de edificios. Uno solo de esos bloques, impulsado por la corriente, podría destrozar el casco de un barco común en segundos. Por eso el Dolgoruki tiene un diseño reforzado con doble blindaje de acero y una proa curvada que corta y levanta el hielo como una cuchilla. En estos mares no hay faros, ni puertos, ni señales de auxilio. Si algo falla, nadie vendrá a rescatarte. Los helicópteros no pueden volar con esas tormentas, y los barcos más cercanos pueden estar a miles de kilómetros de distancia. Por eso cada misión se planifica como una operación militar, con rutas exactas, reservas de combustible extra y víveres para más de 6 meses. Y sin embargo, este infierno blanco esconde vida. Bajo la capa de hielo, los ecos sonoros revelan bancos de peces que se mueven como sombras entre la oscuridad. Son criaturas adaptadas a temperaturas cercanas al punto de congelación, capaces de sobrevivir donde ningún otro ser podría hacerlo. Y es allí, entre esas sombras, donde el Yuri Dolgoruki lanza sus redes. Porque mientras el mundo duerme, hay hombres pescando en el fin del planeta,
donde cada metro recorrido sobre el hielo es un desafío a la naturaleza misma. Bajo la superficie helada del Ártico, donde la oscuridad domina durante meses y el agua está a menos de 2 grados sobre cero, se libra una batalla invisible. Una batalla entre el hombre y el océano más hostil del planeta. Allí, el rompehielos Yuri Dolgoruki se convierte en un cazador de acero, persiguiendo criaturas que parecen imposibles: bacalaos árticos, fletanes gigantes, camarones polares y el legendario cangrejo real. Estos peces no son comunes. El bacalao del Ártico, por ejemplo, puede sobrevivir a temperaturas bajo el punto de congelación gracias a una proteína anticongelante en su sangre. Una adaptación tan única que ha inspirado incluso investigaciones médicas sobre criogenia. El fletán de Groenlandia, por su parte, vive a profundidades que superan los 1000 metros, en una oscuridad total, donde el sonar es la única forma de hallarlo. Y el cangrejo real, una criatura prehistórica con patas que pueden alcanzar los 2 metros de envergadura, es el tesoro más codiciado del norte. Un solo ejemplar puede valer más de 400 euros en los mercados de Tokio. La pesca aquí no se hace con cañas ni redes simples. El barco despliega sistemas automatizados de arrastre y trampas profundas que bajan por cientos de metros entre grietas de hielo. Los sensores miden salinidad, temperatura y movimiento del fondo para localizar los bancos con precisión quirúrgica. Cada maniobra puede durar más de 6 horas y un error puede significar perder todo el equipo bajo el hielo. Y luego viene la parte más peligrosa: el izado. Mientras las máquinas elevan toneladas de redes congeladas, el barco se balancea sobre olas cubiertas de hielo. El viento corta la piel, las cuerdas se tensan como látigos, y el más mínimo fallo en el cabrestante puede arrastrar a un hombre al abismo polar. Pero cuando finalmente la red emerge, cubierta de escarcha y con destellos plateados entre la bruma, el silencio se rompe. Los hombres gritan, las luces se encienden y el barco cobra vida. En minutos, el pescado pasa por túneles de lavado, corte y congelación, hasta quedar listo para su venta, sin haber tocado tierra. En una sola jornada, pueden capturar hasta 100 toneladas de pescado, pero cada tonelada es ganada con sudor, riesgo y precisión extrema. Aquí no hay margen para errores. En el Ártico, la pesca no es solo un trabajo, es una prueba de supervivencia. Por dentro, el Yuri Dolgoruki no se parece a un barco. Es una ciudad metálica flotando sobre hielo. Cada rincón vibra con el sonido de motores, cintas transportadoras y maquinaria que nunca duerme. Aquí, el pescado no se transporta a tierra. Se transforma dentro del propio barco. Nada más subir a bordo, se percibe el calor seco que emana de las tuberías y el olor intenso a mar congelado. En la cubierta inferior, el corazón del barco, una planta de procesamiento completamente automatizada. Los peces entran desde las redes directamente a una cadena de lavado con agua a presión. Después, brazos mecánicos los cortan, limpian y clasifican en cuestión de segundos. En los túneles de congelación, el aire circula a menos 40 grados Celsius. El vapor de los respiradores se cristaliza al instante y la ropa se vuelve rígida como cartón. Los trabajadores, cubiertos con máscaras térmicas y guantes de 3 capas, rotan cada hora para no perder sensibilidad en las manos. Allí, los filetes de bacalao se apilan como lingotes blancos y se almacenan en cámaras frigoríficas, capaces de guardar más de 2000 toneladas de producto. Y mientras en la bodega se congela el pescado, en los niveles superiores la vida continúa. Hay dormitorios diminutos, un comedor común y hasta una pequeña sala de descanso con televisión satelital, aunque la señal llega con segundos de retraso por la distancia. En total, el barco consume más electricidad que un pequeño pueblo costero, y cada litro de diésel cuenta, porque la logística aquí es casi imposible. Si se agotan los suministros,
No hay vuelta atrás. La tripulación trabaja por turnos, como en una fábrica que nunca se apaga. Las luces permanecen encendidas las 24 horas del día, porque en el Ártico el sol puede desaparecer durante semanas. Y cuando lo hace, el tiempo deja de tener sentido. Días y noches se confunden en un mismo tono azul, mientras los hombres siguen trabajando al ritmo constante de las máquinas. Para ellos, no hay descanso real, solo breves pausas para comer, ducharse y volver a la línea de producción. Pero todo ese esfuerzo tiene un propósito: mantener el barco operativo y las bodegas llenas antes de que el hielo vuelva a cerrarse. Porque aquí, cada minuto cuenta. En el Ártico, detenerse significa congelarse. El reloj no tiene sentido en el Ártico. A veces el sol nunca se pone, y otras nunca amanece. En el Yuri Dolgoruki, el tiempo se mide en turnos, no en días. Cada pescador trabaja entre 12 y 16 horas diarias, con apenas unas pocas horas de descanso. Aquí nadie vive, solo resiste. Las jornadas comienzan con una alarma metálica que resuena por todo el casco. Los hombres se levantan en silencio, se enfundan trajes térmicos de varias capas y bajan a cubierta, donde la temperatura puede estar a menos 30 grados Celsius. El vapor de sus respiraciones se convierte en escarcha al instante, y el suelo resbala con una capa de hielo que jamás desaparece. El viento puede cortar la piel expuesta en segundos. Por eso, muchos cubren hasta los ojos con cinta adhesiva, para evitar la congelación. En el comedor, la comida es rápida y pesada: guisos con grasa, pan congelado, café hirviendo y carne en conserva. Todo se calcula para mantener las calorías necesarias. Un pescador puede quemar más de 6.000 calorías al día solo por el frío extremo y el esfuerzo físico. Durante las horas de trabajo, el sonido de las máquinas es constante. Nadie habla mucho. Cada tarea está tan mecanizada que cualquier error podría provocar un accidente. Un cable que se suelta, una compuerta que se cierra mal, un bloque de hielo que cae del mástil. Aquí, el mar no perdona la distracción. Cuando el turno termina, los hombres regresan a sus camarotes, habitaciones de apenas 2 metros de ancho, con literas metálicas y una luz blanca que nunca se apaga del todo. Algunos escuchan música, otros escriben a sus familias en mensajes que tardan días en llegar, y muchos simplemente duermen con el sonido del motor retumbando bajo el suelo. Las semanas se vuelven meses, se pierde la noción del tiempo, y el aislamiento pesa. No hay conexión con el mundo exterior, no hay noticias, no hay fechas, solo frío, oscuridad y trabajo. Algunos tripulantes dicen que después de la tercera semana, el silencio del hielo se mete en la cabeza. Otros aseguran que es ahí cuando el cuerpo se adapta y el barco se convierte en su único hogar. Pero hay una razón por la que todos aguantan: el dinero. En una temporada buena, un pescador puede ganar lo que muchos en tierra tardan un año en reunir. Y eso, en el Ártico, es el motor que mantiene la voluntad humana encendida. Porque cuando el mar se congela y todo parece detenerse, los hombres del rompehielos siguen, trabajando sin pausa, mientras allá afuera, el mundo ni siquiera sabe que existen. No cualquiera puede subir a un barco como el Yuri Dolgoruki. Aquí no hay espacio para el miedo, ni para el cansancio. Solo los más resistentes, física y mentalmente, logran soportar meses, sin ver tierra, sin luz natural y con temperaturas que pueden congelar un ojo descubierto en menos de un minuto. La tripulación está formada por hombres venidos de Rusia, Noruega, Islandia, Ucrania y Groenlandia. Algunos son veteranos del mar, otros apenas pasan de los 20 años. Muchos llegan atraídos por las cifras: salarios de entre 5.000 y 8.000 euros al mes, libres de gastos, más bonificaciones por tonelada capturada. Pero nadie se queda solo por el dinero. Se quedan porque, una vez que sobrevives al Ártico, ningún otro trabajo se siente igual.
Los capitanes dicen que estos hombres son de acero, y no lo dicen por orgullo, lo dicen porque su piel literalmente se endurece. La exposición constante al frío, la sal y el viento termina marcándolos. Sus manos quedan llenas de cortes, los labios agrietados y los párpados hinchados por la falta de sueño. A bordo hay una pequeña enfermería, pero el médico del barco no puede hacer milagros. Una infección grave o una fractura en medio del hielo puede significar una evacuación en helicóptero a cientos de kilómetros, si el clima lo permite. Muchos vienen del mar desde pequeños. Hombres que crecieron en aldeas costeras donde la pesca es lo único que hay. En tierra no los espera el lujo, solo más trabajo y un invierno interminable. Pero en el rompehielos, cada misión representa una oportunidad para cambiar sus vidas. Con lo que ganan, algunos compran casas, otros ayudan a sus familias, y unos pocos simplemente lo gastan todo antes de volver al hielo. El compañerismo es ley. Aquí nadie sobrevive solo. Si un hombre cae al agua, los demás reaccionan en segundos. Si alguien se enferma, todos se turnan para cubrir su trabajo. Porque en el Ártico, la tripulación no es un grupo de trabajadores. Es una hermandad que depende unos de otros para seguir respirando. Y aunque muchos prometen que será su última campaña, casi todos regresan. Hay algo en ese silencio blanco, en el rugido del hielo partiéndose bajo el casco, que los llama de nuevo cada invierno. Tal vez no lo hagan por el dinero, tal vez lo hagan porque solo allí, en el límite del mundo, se sienten verdaderamente vivos. El Yuri Dolgoruki no es un simple barco, es una máquina de guerra contra el hielo. Diseñado con una precisión brutal, cada parte de su estructura está pensada para sobrevivir a condiciones que destruirían a cualquier otro navío en cuestión de minutos. Su corazón son 3 motores diésel eléctricos colosales, capaces de generar más de 50.000 caballos de potencia. Para ponerlo en perspectiva, eso es el equivalente a 70 locomotoras trabajando al mismo tiempo. Con esa fuerza, puede abrir un canal en una placa de hielo de hasta 3 metros de grosor, empujando su propio peso, 30.000 toneladas de acero, sobre la superficie congelada y aplastándola con estruendos que se oyen a kilómetros de distancia. Cada hélice mide más de 6 metros de diámetro y están hechas de una aleación especial que soporta impactos directos contra bloques de hielo del tamaño de coches. El sistema de propulsión se controla desde una sala de mando, donde pantallas y radares dibujan en tiempo real el grosor del hielo, la dirección del viento y la presión del mar. Si un barco convencional necesitara un día entero para avanzar 10 millas en esas condiciones, el Yuri Dolgoruki puede hacerlo en 1 hora. Pero su verdadera ventaja no está solo en la potencia, sino en el diseño. Su proa no corta el hielo, lo escala, lo aplasta y lo parte. El casco está reforzado con doble blindaje y recubierto con un compuesto de teflón marino que reduce la fricción con el hielo. Y bajo el agua, un sistema de burbujeo expulsa aire caliente alrededor del casco para evitar que se adhiera a la escarcha. El resultado, el barco literalmente nunca se congela. El consumo de combustible, sin embargo, es monstruoso. En plena operación, puede gastar más de 30 toneladas de diésel al día, aunque los nuevos modelos híbridos aprovechan generadores eléctricos para reducir ese gasto. Solo el sistema de calefacción interna requiere suficiente energía para alimentar un pueblo entero de 5.000 personas. El puente de mando parece sacado de una nave espacial. Controles digitales, cámaras térmicas, pantallas de radar y un sistema de navegación asistido por satélite que debe recalibrarse constantemente porque, en el Ártico, el magnetismo distorsiona las brújulas. Todo el barco está pensado para operar en total aislamiento, sin apoyo, sin puerto
sin rescate. Y mientras los motores rugen, el casco vibra, el hielo se parte y el barco sigue avanzando. Porque el Yuri Dolgoruki no teme al invierno. Él es el invierno. A simple vista, el Ártico puede parecer un lugar en calma, un océano inmóvil, blanco y silencioso. Pero bajo esa quietud se esconden los peligros más letales del planeta. Y el Yuri Dolgoruki, por más colosal que sea, no está a salvo de ninguno. Uno de los mayores enemigos son las grietas del hielo, fracturas gigantescas que se abren sin previo aviso y pueden engullir todo lo que esté encima. A veces, el radar las detecta con segundos de antelación. Otras simplemente se escuchan como un trueno sordo antes de que el casco comience a inclinarse. Un solo error de cálculo, y un barco de 180 metros puede quedar atrapado entre placas de hielo que lo aplastan como un cascarón. Las tormentas polares son otro infierno. En cuestión de minutos, el cielo se vuelve gris, el viento pasa de 30 a 150 kilómetros por hora y la visibilidad cae a cero. Las olas, que ya son enormes incluso bajo el hielo, se mezclan con bloques de varios metros que golpean el casco como proyectiles. En esos momentos, los tripulantes se atan con cuerdas al pasamanos. Si una ráfaga los lanza por la borda, no hay rescate posible. El agua está a menos 2 grados Celsius. La muerte por hipotermia llega en menos de 3 minutos. Pero el enemigo más temido es invisible. Se llama presión del hielo, cuando las corrientes submarinas empujan las placas unas contra otras, generando una fuerza tan brutal que puede doblar el acero. En 1996, un rompehielos ruso quedó atrapado durante 12 días, rodeado por un muro blanco que lo apretaba con la fuerza de miles de toneladas. Solo se salvó cuando los motores lograron girar el barco y abrir una brecha hacia el norte. A eso se suma el peligro mecánico. En estas condiciones, el aceite se espesa, las válvulas se congelan y las hélices pueden partirse si golpean un bloque a gran velocidad. Un fallo en el generador puede dejar al barco sin calefacción, lo que significaría la congelación del combustible, del agua potable y de las personas. Por eso, cada día, ingenieros recorren los pasillos con linternas térmicas, revisando el casco, las juntas y los motores, buscando señales mínimas de falla. Y sin embargo, el peligro más silencioso de todos no viene del hielo, sino de la mente. El aislamiento, el cansancio y la oscuridad permanente pueden volver loco hasta al más fuerte. Algunos tripulantes dicen escuchar el hielo respirar. Otros aseguran que han visto luces moverse bajo el mar o figuras entre la niebla. En el Ártico nadie grita, porque el viento se lleva la voz. El Yuri Dolgoruki sobrevive porque su tripulación ha aprendido una regla que aquí lo es todo. No hay enemigo más peligroso que el propio silencio. En el interior del Yuri Dolgoruki, cada red lanzada al mar helado puede valer una fortuna. Lo que para la tripulación es solo una jornada más de trabajo, para las empresas pesqueras representa millones de euros flotando sobre el hielo. El bacalao ártico, el fletán o el cangrejo real no son simples productos del mar. Son lujos gastronómicos que terminan en los restaurantes más caros de Tokio, Oslo o Nueva York. Un solo cangrejo real puede venderse por 400 o 500 euros y una caja de filetes de bacalao premium puede superar los 2.000 euros en el mercado japonés. El pescado capturado aquí es diferente. Su carne, firme y blanca, se forma bajo una presión marina y una temperatura que casi ningún pez soporta. Por eso, los chefs lo llaman el oro blanco del Ártico. Las operaciones del Yuri Dolgoruki están controladas por compañías rusas y noruegas con licencias de pesca en zonas heladas. Cada expedición está asegurada por valores que superan los 100 millones de euros, entre maquinaria, carga y tripulación. Pero el verdadero negocio está en la eficiencia. El barco no solo pesca, procesa, congela y empaca en el mismo sitio.
eliminando intermediarios. Es una cadena industrial completa navegando sobre hielo. En una temporada buena, este coloso puede capturar más de 20.000 toneladas de pescado, una cantidad suficiente para abastecer a una ciudad entera durante un año. Los contenedores sellados se transportan luego en buques de carga hasta los puertos del norte de Noruega o Murmansk, donde cada lote se subasta al mejor postor. Los compradores más frecuentes son Japón, Corea del Sur, España y Estados Unidos, países que pagan precios altísimos por producto fresco del Ártico. En el fondo, cada filete, cada caja, cada kilo congelado dentro del Yuri Dolgoruki cuenta una historia de riesgo y fortuna. Una historia donde el mar helado se convierte en una mina de oro y donde los hombres apuestan sus vidas por una promesa que brilla tanto como el hielo, la riqueza del norte.